Hoy vamos a hablar del arte rococó, un estilo artístico que nace en Francia en el siglo XVIII como una continuación del arte barroco de la época anterior. Se va a desarrollar especialmente en los reinados de Luis XV, que tenéis aquí la imagen, y Luis XVI. Se extenderá también a otras partes de Europa, siendo Alemania donde tenga especial éxito y donde va a perdurar bastante. Bueno, las características generales que podemos mencionar sobre este estilo artístico es que es un estilo aristocrático que nace por y para la aristocracia, es un gusto, donde tienen un gusto por lo que ellos consideran elegante, refinado, íntimo y delicado. Es un estilo mundano que armoniza con la vida despreocupada y agradable que la sociedad busca tener y trata de desentenderse de cuestiones religiosas, cuestiones trascendentales, temas morales y una temática costumbrista. Trata temas de la vida diaria. No simboliza nada social ni espiritual. Por eso se considera un arte frívolo y superficial, con temas a veces como puede ser una lavandera, una escena de amor entre una pareja, una excursión, una fiesta. ¿Eh? Bueno, surge también como reacción a ese barroco clásico de la época de Luis XIV. Aquí tenéis un ejemplo de ese barroco clásico en la fachada del jardín del Palacio de Versalles, donde tenemos elementos arquitectónicos de épocas anteriores, clásicos, donde hace, por ejemplo, aquí tenéis una columna de orden jónico, donde sí la parte central sobresale del resto de la fachada en esas líneas de movimiento que tiene el barroco, aunque este es un barroco bastante clásico, nada que ver con el barroco romano. Pero vamos a hablar primero del origen del término. Vamos a conjugar dos palabras francesas, roquer y coquille, significa piedra y concha, y que se van a usar en la ornamentación. El término nace con un sentido peyorativo, une también las palabras barroco y rocalla, y el término aparece a finales del siglo XVIII, en la época ya de otro estilo artístico que es el neoclásico y cuando ya la ilustración se ha impuesto. Entonces, este arte, que es un arte de los sentidos, se opone de frente a lo que es el arte de la razón, que va a ser el neoclásico y que vuelve su mirada al arte clásico griego y romano. Bueno, es un estilo decorativo, no es un arte arquitectónico en sí, porque se fundamenta sobre todo en la decoración, se basa sobre todo en la decoración interior, es una decoración libre, asimétrica, las formas son onduladas, aquí, son irregulares, aquí no hay simetría y tiene esos elementos naturales, las conchas, las piedras marinas, elementos vegetales que tenéis por aquí, incluso pájaros, mariposas, le busca su inspiración también un poco en la naturaleza. Aquí tenéis otro interior, ¿vale? No es un arte arquitectónico en sí porque no afecta a la planta del edificio, simplemente a la decoración del interior. Y en algunas ocasiones sí en la fachada principal del edificio, sobre todo en la entrada. Aquí tenéis un ejemplo español, ¿vale? Donde un trazado externo limpio que aquí no vemos, pero sí que vemos un interior que se desborda la decoración, está repleto de decoración, con esas líneas onduladas, vegetales, elementos naturales de los que hemos hablado antes. Aquí sí tenemos un exterior, el pabellón francés Los Jardines del Petit Trianon en Versalles. Y si observamos el interior, no es tan desbordante como el anterior, pero sí que tenemos el uso del dorado, esos elementos decorativos en las paredes, el uso del dorado muy característico también del rococó. Fijaros aquí en la chimenea o en este lateral donde sí se ve ese exceso decorativo. Y sí que va a ser un estilo que afecte sobre todo a la pintura, la decoración, el mobiliario, como tenéis aquí en este mueble, en este aparador, a la moda, la ropa y en el diseño y producción de objetos. Vamos a centrarnos en el tema de la pintura. Aquí tenéis un esquema que recoge las características principales de la pintura del rococó. ¿Vale? Su público y la clientela son aristócratas y burgueses, los burgueses tratando de emular el estilo de vida de los aristócratas. Prefieren las obras de pequeño formato, decorativo, que van a decorar las paredes de sus habitaciones, de sus dependencias, en los hoteles o en sus propias viviendas. La temática va a predominar una figura de la mujer, dulce y femenina,
Un amor terrenal, va a haber escenas de la vida amorosa de las personas, sin rayar el mal gusto, escenas de fiestas, reuniones de sociedad, también escenas de la vida cotidiana. Después se busca eso, la elegancia, el capricho, el exotismo también, en algunas temáticas, mezclando con temas orientales, la intimidad, el erotismo, el amor por la naturaleza, y rompe con el academicismo clasicista del siglo XVII. Buscan en la visualización de la obra de arte el placer. No buscan un mensaje, no buscan aprender, simplemente disfrutar de lo que están viendo. Eso es lo que se considera hedonismo estético, el arte por el arte. Respecto a los colores que van a utilizar, la gama cromática, tenemos tonos pasteles, colores claros, grises, verde manzana, azul cielo, rosa, pálido beige. No significa que no haya otros colores, pero estos van a predominar. Y después un predominio del color sobre la línea, algo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí tenéis los artistas principales en diferentes zonas, en Francia, Reino Unido, Italia. Nos vamos a centrar en Francia. Watteau, Fragonard, Boucher y Chardin. ¿Vale? Aquí tenemos o vemos lo que os estaba diciendo del predominio del color sobre la línea versus predominio de la línea sobre el color. Esto es un pequeño fragmento de la obra de Miguel Ángel, La Capilla Sixtina, el juicio final. ¿Veis? Fijaros aquí en la figura, fijaros en los contornos. Podemos ver perfectamente el dibujo de la figura, que después se ha coloreado, se le han dado sombras para darle volumen. Aquí en el pelo, por ejemplo, también se ve ese dibujo. Y sin embargo en esta, fijaros, si hablamos del pelo aquí, fijaros aquí, simplemente hay una gradación de los colores, un cambio de color. Y esa gradación de colores o cambio de color es lo que hace dar forma a la figura. O aquí simplemente son pinceladas de color que vistas a cierta distancia nos dan esa forma de las flores. O de aquí del ropaje de la mujer. Esto es un fragmento del columpio de Fragonard que veremos después. Bueno, son pequeñas pinturas. Va a decaer esa gran pintura decorativa típica del barroco o del Renacimiento incluso, que pintaba grandes bóvedas, grandes murales. Son pequeñas las maderas de la boiserie. Se generaliza también el gusto por coleccionar cuadros más pequeños que se pueden desplazar y se adaptan mejor a esos espacios en los que ahora habita la aristocracia y la alta burguesía. Son temas amables, amores de los dioses, que se representan pero como si fueran escenas de la vida cotidiana. Hay escenas galantes, son retratos que se acercan al contemplador, a las escenas son de género, adquieren un carácter cotidiano, pero a veces tienen un efecto también como teatral, como si estuvieran posando, como si estuvieran representando una obra de teatro. Huyen de la oscuridad, de la vejez, la tragedia, la violencia. Posturas exageradas a veces, en ocasiones, y si os fijáis en esta pareja, están apartando del resto del grupo, pero va mirando hacia atrás. Eso es lo que me refiero con lo de la teatralidad. Bueno. 3 artistas principales de este rococó, Watteau, Boucher y Fragonard, y hay otro Chardin que es un poco extraño al gusto rococó porque trata otros temas y también por su gusto por la naturaleza muerta y esas escenas de género y cómo los trata. Bueno, empezamos por Watteau. Aquí tenéis un retrato de Rosalba Carriera de ese autor. Y es el típico pintor del rococó galante y sobre paisajes establece figuras que se mueven a través de luminosas y breves pinceladas. Son unas pinceladas muy, muy cortas y con eso consigue los efectos de color y consigue delimitar la figura. Aborda todos los temas de la pintura que hemos hablado, temas ligeros, recibimientos aristocráticos, baile, aproximaciones románticas y eróticas, entretenimiento de jardín. Pero al final también hizo pinturas con cierta nostalgia. Bueno, aquí tenemos algunas de sus obras, aquí del salón, un salón de un marchante de arte con toda la representación y aquí la aristocracia visitando esa digamos, exposición. Un tema sin nada trascendente. O estas dos, aquí hay un error, no es Mezzetino, es Pierrot, que es un personaje teatral, pero simplemente está ahí representándolo. Aquí otra vez de nuevo esa representación como teatral, esa postura teatral en esa naturaleza. ¿Vale? ¿Veis? Si veis aquí, en esa naturaleza tampoco se observan las líneas, los colores cálidos, esos tonos pastel que van a predominar en esta época.
Aquí vemos más obras. La peregrinación a la isla de Cítera. Aquí tenéis estos cupidos o estos amorcillos sobrevolando, ¿vale? Una escultura de Venus, y aquí las diferentes parejas, ¿vale? Estas que se quedan aquí más atrás, esta que huye, bueno, que se alejan juntos, mirando hacia atrás de nuevo, en esa pose de atrás. Bueno, Boucher es el otro, y se caracteriza por la pintura erótico galante. Está alentado por el gusto de Madame Pompadour, que fue amante del rey y protagonista absoluta del gusto de mediados del siglo XVIII. Pintaba paisajes bucólicos, damas y galanes disfrazados de campesinos, ocupados en juegos ingenuos y eróticos. Aquí tenemos algunas de sus obras. Esta sí es un tema mitológico, Diana después del baño, pero escoge un tema mitológico, pero representando simplemente el momento después del baño, lejos de trascendencia alguna. Tenéis otra obra, también Venus arreglándose. El tema de la mujer como tema principal de la obra. Aquí tenemos un retrato de Madame Pompadour. Luego aquí, por ejemplo, este desnudo en reposo, sin tratarse de una figura mitológica. Aquí más temas. Esta es una pastoral, un otoño pastoril. Aquí una pareja, en eso que os he dicho, de aristócrata disfrazado de campesino representando escenas, o esta carta de amor, ¿vale? entre ovejas. Pero son temas sin ninguna trascendencia. Fragonard se inspira en la tradición veneciana. La pintura veneciana se caracteriza por el uso del color brillante, el uso de la luz, nervio en la pincelada, una pincelada muy rápida, y se limita tan solo a sugerir atmósfera. El erotismo va a estar presente en su obra. Hacia 1770 sí cambia de estilo hacia temas más cargados de emociones. Aquí tenéis dos de sus obras. El columpio, que es una de las más conocidas y que representa perfectamente el espíritu del rococó. Y después aquí la lectora. Más obras suyas. El cerrojo, esa composición teatral, bueno, incluso el cortinaje, parece una de esas cortinas que acompañan en el teatro a las obras cuando se suben y se bajan. Una composición en diagonal, por ejemplo, también es típica del barroco, esa típica composición. Pero el tema no, el tema es novedoso. Tenemos otra, el beso robado, ¿no? Un tema intrascendente, esos usos de colores pasteles, uso del color, o las bañistas, de nuevo el tema del desnudo y el tema de la mujer. Esas pinceladas rápidas, delimitando las figuras simplemente por el uso del color. Bueno, el último de los autores que vamos a ver es Chardin, que destaca como pintor de naturalezas muertas, se aleja un poco de lo que hemos visto hasta ahora, retratos y escenas de interior. Está considerado uno de los mejores pintores del siglo XVIII, francés, y va a destacar por su técnica, con trabajo con empastes, colores sobrios y escasos, no utiliza una gama muy amplia de colores, pero sí crea efectos de bella armonía. Y la luz era una de sus grandes preocupaciones. Aquí tenéis uno de esas naturalezas muertas o bodegones, que no son más que representaciones de instrumentos de cocina o del ser de la cocina y de los propios alimentos. A veces también de jarrones de flores, arreglos florales. En este caso no, en este caso tenemos una raya, un gato y otros elementos aquí de pescado, los instrumentos de cocina. ¿Veis cómo hay una gama cromática menor que la que hemos visto en los autores anteriores? Aquí tenemos otro bodegón de uvas y granada, representando ahí esa luz también en el cristal. Va a ser una de sus preocupaciones. Y esas escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, como puede ser esta de la lavandera. Aquí, mientras está en este plano lavando, el niño en la zona de abajo haciendo pompas de jabón y detrás otra mujer en sus tareas, representando esa escena de la vida cotidiana y ya sin el empaque de lo elegante, lo refinado que hemos visto en los autores anteriores. Por eso se diferencia un poco Chardin del resto de autores que hemos visto. Aquí tenéis también La muchacha con volante o el retrato de Madame Chardin. Se observa incluso la psicología del personaje, cómo es psicológicamente esa persona. Bueno, os dejo por último
un vídeo